Esta es la historia de un ratón de campo que vive en una acogedora casita bajo un árbol. Lleva un sombrero de paja, camisa de cuadros y un viejo pantalón corto. El ratón de campo disfruta de una vida simple y tranquila. Pasa los días recogiendo nueces y moras del bosque. Y por las tardes le encanta ver el atardecer desde lo alto de su árbol. Una tarde, su hermano viene de visita para cenar. Su hermano vive en la ciudad y siempre está apurado, yendo de compras, comiendo en restaurantes y reuniéndose con otros ratones. Lleva un elegante abrigo azul, una camisa blanca impecable y zapatos a la moda. ¿Torta de mora otra vez?, dice el ratón de ciudad, arrugando la nariz. ¿No te imaginas la comida en la ciudad? Quesos de Francia, pasteles, dulces y banquetes extraordinarios. En la ciudad no vivimos en árboles, continúa. Yo vivo en un palacio con el mismísimo rey. El ratón de campo está asombrado. Nunca ha visto palacios, ni oro, ni reyes. De hecho, nunca ha salido del campo. Deberías venir, hermano, dice el ratón de ciudad. Deberías venir conmigo a la ciudad. Hay mucho espacio en el palacio. El ratón de campo lo piensa un momento. Bueno, vamos, dice. Los dos ratones saltan al coche y van en dirección hacia la ciudad. Al llegar, el ratón de campo queda boquiabierto al ver el palacio. Es realmente magnífico, tal como su hermano lo había descrito. Dentro hay salones impresionantes, con oro, guardias y pinturas. Espero que mi habitación sea tan impresionante como esto que veo, dice el ratón de campo. En realidad, nuestra habitación es por aquí, dice el ratón de ciudad. Lo lleva hacia un pequeño agujero en la pared. Dentro hay dos hamacas. Está oscuro y hace frío. Hora de cenar, dice el ratón de ciudad. Se van en silencio hacia una enorme sala iluminada por candelabros deslumbrantes y una gran mesa repleta de comida. Tal como había dicho su hermano, era un banquete extraordinario. Pero apenas empiezan a comer, un grito resuena en todo el salón. ¡Ratones! ¡Ratones!, grita un guardia. Los ratones huyen del lugar. Corren con todas sus fuerzas, sin aire y asustados se esconden detrás de la pata de una silla. Tienen el corazón latiendo como un tambor. ¡Uf!
Eso estuvo cerca, dice el ratón de ciudad. Pero al mirar a su lado, se queda congelado. Ve una enorme nariz húmeda y dos grandes ojos que los observan con curiosidad. ¡Wuf! Ladrando con entusiasmo, los perros persiguen a los ratones aterrorizados. Los ratones corren de vuelta a su oscura habitación. Están temblando, muertos de miedo. Ya no más, dice el ratón de campo, sacudiendo la cabeza. El palacio, los guardias, la comida elegante, nada de eso importa. Me voy a casa, me voy a mi campo, donde me siento seguro y feliz. Llama un taxi y se va. Esa noche, mientras el ratón de campo está sentado en su sofá, viendo televisión, escucha que tocan la puerta. ¿Quién será? Hola, dice su hermano. La verdad, estoy un poco cansado de la ciudad. ¿Puedo quedarme contigo? Entonces, al final, ¿vas a comer mi torta de mora? Dice el ratón de campo. El ratón de ciudad asiente con la cabeza. Esa noche, los dos ratones se sentaron en la rama del árbol a ver el atardecer, sin lujos de palacios, sin banquetes extraordinarios y sin perros. Colorín colorado, este cuento ha terminado.